Ya en los últimos capítulos, en esta ocasión también, en la última sección de lo que viene siendo el capítulo 16 de Juan, como lo decía en semanas anteriores, desde el capítulo 13 hasta el 16, es una misma escena, es una misma historia que está basada en el contexto de una cena, lo que comúnmente hemos conocido como la última cena en el aposento alto, donde están reunidos lo que serían los 12 apóstoles, o en este caso ya Judas había salido, 11 apóstoles. Y en este contexto Jesús tiene una plática bastante seria con ellos. Él, siendo Dios hecho hombre, le lavó los pies a cada uno de ellos, les dio un mandamiento: ámense los unos a los otros. Instituyó como un memorial perpetuo la cena, o lo que comúnmente le conocemos como la comunión o la última cena. También allí se suscitó la traición de Judas y la negación de todos ellos. Posteriormente a esto, hacia el final de esta noche, cuando él anuncia su partida, todos quedaron plasmados, atónitos. No sabían qué pensar, estaban confusos. Y eso me recuerda a los dichos populares, como han escuchado, que nosotros estamos como en la rueda de la fortuna, mientras que unos están arriba, otros están abajo, otros están en medio. Así es que quizás el tema no tiene un auge igual a cada uno de nosotros, porque unos estamos emocionados celebrando el Día de las Madres, otros estamos en la escuela y no tenemos mucha noción de lo que pasa alrededor de nosotros. Otros, bueno, es un día más, un día menos, pero algunos otros están quizás pasando por situaciones extremadamente difíciles, con un corazón adormecido, dolido, quizás con pocas esperanzas, con una enfermedad, o simplemente la situación emocional e interna es verdaderamente un caos, una tormenta, un huracán que están viviendo algunos de ustedes. La situación que sea, debemos entender cómo se estaban sintiendo los discípulos de Jesús al recibir esta noticia que aquel Mesías se iba, que estaba anunciando su partida y que no lo volverían a ver. Entonces ellos estaban destrozados. Para entender el mensaje debemos tratar de asimilar sus sentimientos de ellos. En el versículo 16 en adelante, capítulo 16, del 16 en adelante, empieza diciendo: un poquito y no me verán, de nuevo un poquito y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a los otros: ¿qué significa esto que nos dice un poquito y no me verán? De nuevo otro poquito y me verán. ¿Y por qué voy al Padre? ¿Qué significa esto de que me verán y después no me verán y después me voy al Padre? En ese contexto acababan de recibir una noticia chocante, una noticia extrema. Han escuchado más en las rancherías y en los pueblos cuando a la mamá le dan una noticia tan fuerte, por ejemplo, que su hijo allá chocó en Estados Unidos y la mamá no puede viajar, y la noticia le pega tan fuerte que se desmaya la mamá o le pega diabetes. Noticias como les compartía también de una persona que estaba enferma y fue a un chequeo y el doctor le dice que tenía cáncer terminal. Entonces resulta que pareciese que la noticia
le pegó más fuerte que el propio cáncer y la noticia lo mató. A tal escala, algunos corazones desvaídos pueden llegar a sentirse a ese extremo. Y ahorita los discípulos de Jesucristo estaban pasando exactamente ese momento, un momento de gran dificultad y choque emocional. Estaban en shock. Hace tiempo, cuando estábamos en unas clases y una preparación de capellanía, nos enseñaban que hay principalmente 3 causas de muerte en los accidentes, desastres o cosas así. El primero es cuando el corazón deja de pompear sangre por alguna u otra razón, o cuando se tapan las arterias por alguna otra razón. El segundo es cuando les falta el aire, y el otro es el shock, o sea, la noticia, la descarga que llega así y que puede alterar. Les ha pasado, como en una ocasión que tuve un accidente, me machuqué un dedo. Es un machucón, y siendo supuestamente yo mexicano, no es la gran cosa. Me quito el guante y empiezo a ver sangre, y tuve que reportarlo a mi supervisor, y el supervisor llamó a su supervisor, y luego llamaron a la ambulancia y se hizo un relajo. Entonces, ya al ver la ambulancia, la gente y mi dedo sangrando, se me empezó a ir el aire, y es lo más cercano a lo que he conocido como un ataque de pánico. Me faltó el aire y empecé a ver oscuro, estrellitas blancas. Entonces, a este extremo, muy probablemente los discípulos estaban pasando por una situación similar, porque ya aquí expresamente Jesús estaba anunciando su partida, pero no era una partida como me voy de vacaciones y listo, sino que estaba diciendo que iba a ser entregado a la muerte. Estaba anunciando su crucifixión. No es cosa leve, especialmente cuando por muchos siglos estaba anunciando la venida del Mesías. Y la venida del Mesías, todos ellos tenían la idea de decir que era un rey, que iba a poder reconquistar no solamente Palestina, sino el mundo entero. Y ahora de repente ese sueño es como una burbuja que le pusieron un alfiler. Estaba derrumbando sus sueños, sus anhelos, pero también estaba ya anunciando una nueva era, la era del Espíritu Santo. Acá podríamos decir que este juego de palabras, que un poquito más, me voy, otro poquito más y regresaré, también era un poco confuso, porque Jesús continuamente usaba parábolas, metáforas, ilustraciones, un lenguaje figurado, y que no siempre se le entendía. Si pudiéramos parafrasear lo que estaba diciendo aquí Jesús, era: en unas pocas horas más y me separaré de ustedes, porque se me dará muerte y seré sepultado, por ello ya no me verán más, pero no me quedaré lejos de ustedes, porque la resurrección gloriosa pasará al tercer día. Iniciaré entonces la dispensación del Espíritu Santo y me verán por medio de las obras poderosas que realizará en medio de la tierra. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, en palabras sencillas, en palabras más entendibles. Ahora, al decir que Jesús usaba siempre un lenguaje figurativo, metafórico, es porque tenía una doble intención, un doble efecto. Estas verdades, en primer lugar, era luz a los que buscaban la luz, pero oscuridad a los que estaban confundidos o perdidos. Un efecto de decir que revelaba, pero también un efecto que escondía la verdad. Entonces ahora hay que examinar, son los famosos apóstoles. En algunas tradiciones cristianas, pues los continúan incluso venerando a los apóstoles.
Está bien, son santos, como nosotros. Escuchamos de sus grandes logros. Vemos una fe desarrollada ya de Pablo, de Pedro o los otros apóstoles, que cuando iban por la calle caminando, sanando gente, el pueblo acercaba a los enfermos para que por lo menos su sombra los tocara y fueran sanos. O sea, a ese extremo inspiraba fe. Pero ahorita no estamos hablando de las grandes maravillas, ahorita estamos hablando cuando estaban con Jesús y que eran simplemente discípulos, amedrentados, confusos, con miedo, desesperanzados. Y la cuestión aquí es que ya llevaban 3 años y medio caminando y viviendo de día y de noche con Jesús. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando del Mesías. 3 años y medio. Entonces, eso nos lleva a la reflexión. ¿Podemos imaginarnos el tiempo que se demora una persona en madurar y crecer espiritualmente? Tenemos 1 año y ya nos como un pavo real nos extendemos y decimos, ya lo sé todo, ya lo entiendo, ya me puedo ir al cielo. Y en realidad no pasa así, porque pasa un remolino de esos chiquitos y nos tambalea. A lo mejor tenemos un problema en el trabajo y andamos todos dolidos, o no sé, a lo mejor el que es soltero o soltera escucha una mala noticia del novio, de la novia, y ya andan allí. Nosotros los casados, un pleito en la casa, y ay, nuestra fe, Señor, pero si existes, Señor, ¿por qué me abandonas? Moqueando y llorando. Quiere decir que es una buena noticia de escuchar que si los apóstoles en 3 años y medio que caminaron con Jesús y todavía vemos su inmadurez, es una buena noticia de saber que nosotros nos va a tomar tiempo de alcanzar una madurez espiritual. No es una excusa para decir que ya tienen 12 años caminando con Dios y todavía estamos como los limones verdes, agrios, amargos. Pero al mismo tiempo es una motivación de saber que no esperes perfección, porque es todo un proceso crecer, madurar, y tampoco va a pasar el tiempo, como quisiéramos cerrar los ojos y dejar que pase el tiempo, y de aquí pasan 5 años y ya, ¡pum!, somos personas espiritualmente maduras. Tampoco ocurre así. Hay que cultivar el crecimiento espiritual, hay que buscar la perfección espiritual, hay que caminar a la par con Dios, sujetos a su mano y misericordia. Es un proceso y hay que trabajarlo. Pero lo que nos está dando esta historia es que si los apóstoles tardaron tiempo, también nosotros lo vamos a hacer. Eso nos da el consuelo de saber que las cosas no van a ser perfectas. Y aquí, por ejemplo, las damas que han regresado del retiro, va a tardar un poquito más de tiempo y hay que agregarle algunas cosas más para solidificar la fe que estamos sembrando. Y los que estamos aquí ya por tiempo en la iglesia, nos anima a seguir. Los apóstoles fallaron. Recuerdan que recientemente allí, en esa misma cena, en ese mismo lugar, Pedro, Señor, si es necesario, yo voy contigo hasta la muerte. Y escuchando semejantes palabras, los demás, pues yo también, y todos allí apelándose a Jesús. Y venida la hora,
Todos ellos hicieron exactamente lo contrario. Venida la prueba. Y de la misma forma, venida la prueba, cuando nosotros somos pasados por fuego, desfallecemos. No se desanimen, es normal, somos seres humanos. Pero al contrario, la meta y el objetivo de este mensaje es mostrar que al final del día, como dice el mismo tema, ánimo, porque Jesús ha vencido al mundo. Y si Jesús está con nosotros, significa que también nosotros somos coherederos de su victoria. Amén. Dice, entonces, vosotros llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero sus angustias se convertirán en gozo. La mujer cuando da a luz tiene angustia, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Aquí los discípulos estaban intrigados y estaban entre ellos susurrándose, hablando en voz baja. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está hablando así? No se atrevían a preguntarle directamente al Mesías porque sentían que ya los había reprendido en repetidas ocasiones, sentían la ignorancia, el peso de lo que estaba ocurriendo. Por eso eran nada más como cositas en voz baja. Y sin embargo, habla ahora nuevamente con una metáfora. Habla sobre el parto de una criatura. A mí me ha tocado ya estar en varios partos. Ahora, para que entiendan también cómo se siente mi corazón de pollo chiquitito, ¿verdad? Desde que era niño, allá en Nopalópolis, en la tierra de Tortillandia, de donde soy, mi mamá a veces criaba animales, gallinas, y pues a veces los usaba para los huevos y a veces para el caldo, ¿verdad? Entonces cuando le tocaba desgolletar una gallina y que me pedía ayuda, patitas para que te quiero, y me echaba a correr. La sangre me aterra. Les dije ya que la última vez que tuve un pequeño accidentillo allí en el trabajo, casi me desmayaba de ver la sangre. Entonces imagínense estar en la sala donde la mujer va a dar a luz. Es algo traumático. En dos de esas ocasiones me tuvieron que echar para afuera. No es fácil. Y luego me invitan a cortar el cordón umbilical. Es traumático para mí. No es fácil, de verdad, no es fácil. Y con todo y eso, pude observar lo que es dar a luz a una criatura, lo difícil, lo doloroso, lo complicado. Si nosotros, yo creo que voy a usar un ejemplo que conocemos muy bien. Viene una banda, un grupo que nos encanta y ahí vamos como chivitas, brinque, brinque, baile, baile. A lo mejor ya, espero Dios que sean ilustraciones del pasado, ¿verdad? Porque ya somos pecadores redimidos. Pero en esos días, 8, 10 horas, 12 horas, como si nada. Y todavía, ya cuando anuncian su última canción, estamos allí. Otra.
y dan otra y queremos estar ahí toda la noche. 12 horas se nos hacen como si fueran 12 minutos. Pero cuando está la mujer en el parto y uno allí en la sala, 1 hora es como 1 año. Así se siente y no acaba y no acaba y no acaba. Un día es una eternidad. Pensamientos ontológicos. El tiempo se alarga porque es bien duro y difícil. Y se batalla mucho. Eso es, yo no estoy hablando como el espectador, como el familiar o el papá. Imagínense la mujer. Pero, ¿saben qué también? Mis ojos fueron testigos de ver lágrimas derramadas de la madre, que jamás he de olvidar. El corazón a veces se pasa a la expresión corporal. A mi hermana, y ahora digo, creo que es semana, pero le enseñé una portada de los Juegos Olímpicos, de los diferentes gestos cuando los atletas ganaban o perdían unos gestos corporales en la cara, ¿verdad? Y así a veces la mujer hace de dolor. Pero no se me va a olvidar las lágrimas que también me tocó ver derramadas. Un gesto tan singular, peculiar, que no lo he visto en las personas que conozco toda la vida. Lágrimas de amor. Y el dolor y el sufrimiento ahora se convierte en gozo. Si no has estado en este tipo de situaciones, a lo mejor cuesta un poquito de trabajo entender lo que quiero decir, pero los que ya han estado saben perfectamente lo que significa. Después de tanto batallar y tanto dolor y sufrimiento, ahora ver la criatura y sostenerla en tus manos es la alegría más grande del mundo. Y Jesús está usando esta ilustración para decirnos que hay momentos en la vida que nosotros vamos a estar en medio del sufrimiento. Y nadie está exento. Todo tipo de sufrimientos, desde enfermedades, accidentes, tragedias, pérdidas, noticias, traiciones. Por eso estoy diciendo que algunos de nosotros es probable que en estos momentos estamos pasando por una tormenta severa. Y así puedan estar tus hermanos o tus padres. Hay veces que nadie lo sabe, solamente el corazón que lo está viviendo. Un dolor que apenas se tolera, quizás por el abandono de un ser amado, por la traición, la falta de apoyo, la pérdida. Lo que causa este dolor, la persona que lo está viviendo sabe exactamente este tipo de dolor, como ir caminando por un túnel oscuro, completamente oscuro. Y esta palabra lo que está haciendo Jesús es decir, después que estás viviendo por este dolor, ahora Jesús lo va a convertir en gozo. Y lo sabemos perfectamente los que ya podemos dar un testimonio de lo que Dios está haciendo o ha hecho en nuestra vida. Nosotros, humanamente pensando, hay millones de cosas que podamos estar haciendo en estos momentos. Viendo un partido de fútbol, haciendo arracheras, en el Facebook, en el mall, en el campo, yo no sé, hay miles de cosas que se pueden hacer. ¿Y por qué estamos aquí? Especialmente entre más joven sea la persona, ¿por qué estamos aquí? Los jóvenes pueden decir que los viejitos como nosotros,
no tenemos nada mejor que hacer en la vida y por eso estamos aquí en un lugar aburrido. Pero yo les digo que si estamos aquí es porque estamos agradecidos con Dios, es porque hemos entendido algo que el resto del mundo no ha entendido. Amén. Amén. Y esa es la gratitud que nos trae para dar gracias a Dios, para adorar, para honrar a aquel que en el día de la aflicción nos escuchó. Y lo he dicho repetidamente. En aquellos momentos cuando el dolor más duele, si no lo hemos pensado, les invito a examinarlo. En aquellos momentos cuando el dolor más duele, háganse las preguntas. Si ustedes tuvieran una bodega llena de lingotes de oro, ¿creen que con ese dinero les puede arrebatar el dolor? Si ustedes están en una enfermedad, ¿creen que el dinero les puede aliviar eso? Traición, o cuando no puedes obligar a otro corazón humano a amarte, ustedes pueden naturalmente, sin forzar o comprar, decir o dictar cómo va a sentir otro corazón. No se puede. Son cosas que están fuera del control humano. Y en esos momentos cuando más duele, nos vamos a dar cuenta que solamente hay un ser que nos puede ayudar en estas circunstancias. Y discúlpeme por poner esta ilustración, pero no es nuestra madre, no es nuestro padre, o nuestros hijos, o aquel ser amado. Nadie podrá ayudarnos, solamente el que nos creó, Dios. Amén. Entonces, ellos se lamentaban, y aún Jesús les dice: mientras ustedes sufren y lloran y se lamentan, y aún cuando esto venga a tener su cumplimiento, el mundo se va a alegrar. El mundo va a estar contento de que le den muerte al Mesías, y ustedes van a estar llorando. Pero allí no termina la historia. De la misma forma, aquellos que están sufriendo en estos momentos, aquí no ha terminado tu historia, porque no ha terminado Dios de trabajar en tu corazón. Dios está trabajando y tiene un desenlace, y ese desenlace no es el sufrimiento. Eso lo va a cambiar Dios. Dios entonces nos da el gozo. Pero fíjense y entendámoslo de esta manera: Dios no te va a quitar el dolor. Dios no va a sustituir el dolor. El dolor es parte del crecimiento. El dolor es lo que nos hace, lo que crea de nosotros un mejor carácter, una mejor personalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo trabaja Dios cuando hay dolor en el corazón del ser humano? Dios no lo sustituye, pero Dios lo transforma. ¿Recuerdan cuando en aquellas ocasiones que he hablado de la creación? Cuando Dios en el Génesis, Dios habla y las cosas vienen a ser. Pero ahora en el Nuevo Testamento, por ejemplo en 2 Corintios 5, 17, Dios toma lo viejo y lo renueva, lo hace nuevo. Entonces algo similar está pasando aquí. Dios toma el dolor y lo transforma en gozo. ¿Pueden ver eso? Dios hace de ese sufrimiento ahora en alegría. Porque entre más dolor, más íntimamente entenderemos lo que se siente: una traición, un abandono, un rechazo, una desesperanza, una enfermedad, lo que sea en el área en que estés sufriendo.
entre más lo sufras y lo vivas, Dios lo entiende y entenderás cuando lo sobrepasas de dónde Dios te sacó, y ahora Dios comienza a hacer de ese dolor, a transformarlo en alegría, gozo y gratitud. No toda la vida va a ser así. Ánimo, no se desanimen, porque eventualmente Dios va a transformar ese dolor en gozo. Y el mismo bebé que causó el dolor también será el motivo de alegría. Sustituir un dolor no nos cambia la vida, no nos va a alegrar. Fíjense, siguiendo el principio de una mujer que da luz a un bebé, el padre, cuando su hijo se le descompone o se le quiebra un juguete, el padre o la madre tiene dos opciones: puede sustituir el juguete o puede sustituir el juguete por un amigo. Pero en esto simplemente va a cambiar la experiencia del niño. ¿Y qué es lo que va a pasar? Un nuevo juguete al niño, cada vez que se le dé un nuevo juguete por su juguete roto, se le está sustituyendo, y ese niño, cada vez que tenga un problema cuando crezca, querrá sustituir ese problema. Por ejemplo, han escuchado de aquellos que, son adictos a una droga y la quieren sustituir, la quieren dejar. Bueno, la van a dejar, pero la van a cambiar por otra. Aún a los que nos creemos con las alitas en las espaldas, ya casi ángeles, dejamos la caguama, dejamos la cerveza, pero ahora tomamos el café. Una adicción por otra adicción. Dejamos la depresión, dejamos la tristeza, pero ahora empezamos a adoptar la comida. Dejamos el alcohol, pero tomamos la coquita o la Pepsi. Es una adicción, la cambiamos por otra, esa es sustitución. Si la madre siempre llama por teléfono a otro amiguito y le invita a venir a su casa, el niño conocerá y crecerá esperando que la gente venga a rescatarlo, que la gente venga a solucionar su crisis. Y entonces, si a un niño lo estamos criando así, será un niño mimado. Yo conozco adultos mimados, y estas situaciones no ayudan a madurar a una persona. Entonces, la sustitución nos va a llevar a un camino de inmadurez al paso del tiempo, pero la transformación nos lleva al camino de la fe y la madurez espiritual. Esa es la diferencia. Transformación. Dios transforma ese dolor en cosas buenas y positivas. Y entre más lo vivamos, más entenderemos y más sólidos. Y no solamente eso. Una persona que ha sufrido en su niñez sabe, cuando logra vencer esa persona el sufrimiento de la niñez, cuánto puede ayudar a otras. Porque tú vas a reconocer las personas que están batallando con lo que tú batallaste de primera mano. Yo conozco a una persona que está en depresión porque lo he vivido. ¿Tiene sentido? Mis batallares, ahora una vez vencidos y transformados por la gracia de Dios, ahora se convierten en bendiciones y fuentes de herramientas para ayudar a otras personas en nuestro caminar con Dios. Amén. Entonces, la aflicción, Dios la transforma en gozo, y el milagro de la gracia
lo transforma por causa de esa tristeza y depresión que en algún momento estaba aplastando nuestras vidas. Dice en Deuteronomio 23:5 que Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Ese es el trabajo de Dios. Eso es lo que Dios hace en nuestro caminar. Ahora, cuando dice en aquel día, está hablando de un periodo ya cercano o lejano. Algunos dicen que es cercano, otros dicen que lejano. En realidad es un modismo y que lo pone en una dirección de una nueva era. Desde el capítulo 13 hasta el 16 está hablando de esa preparación, que algo viene, una nueva era, un nuevo comenzar. Y es que si Jesús se iba, ahora ya estaba por venir la gran promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a darse en el día de Pentecostés con esa venida. Aunque Jesús se iba, Él se quedaría a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo en los siguientes versículos: de cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Los discípulos, dice que todo iban al Padre, y es porque era lo que se les había enseñado, era lo que conocían, pero ahora Jesús está comenzando a enseñar que todo se va a pedir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque es Jesús que también ahora aquí viene a tomar un rol como el sumo sacerdote. Para nosotros no tiene mucho sentido. ¿Qué es sumo sacerdote? Pues es el líder de todos los sacerdotes, o es el líder de todos los líderes. Y sacerdote porque es el intermediador entre Dios y el hombre. Eso quiere decir que ahora Jesús, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por el pueblo. Él es, a través de sus méritos que Él logró, que nuestros pecados son perdonados. Él es el que está intercediendo por la iglesia a pesar de los inmerecedores, a pesar de que hay cosas negativas. Pero Él toma el rol de sumo sacerdote intercediendo por el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos tomando la misma autoridad. La mayoría de nosotros, cuando estamos caminando en la oscuridad, hay una gran posibilidad que nos sentimos indignos del amor de Dios, porque reconocemos en el fondo de nosotros que no somos buenos y nos sentimos indignos. Pero aquí Jesús está diciendo que también a través de su intercesión ahora nosotros podemos acercarnos con toda confianza y directamente a Dios. Ahora, a través de la obra salvífica de Jesús, también nosotros somos dignos, porque somos redimidos por la sangre del Cordero. Eso de acuerdo al Antiguo Testamento. Y Dios se goza de hablar con sus hijos. Yo estaba emocionado cuando estaba platicando con mis niños que vieron en pantalla. Bueno, no se veía casi, pero uno está apenas aprendiendo a hablar, la otra ya está tratando de aprender inglés y español. Y me emociona cuando ellos hablan. Me emociona, no sé si son lenguas angelicales o lenguas de bebé, también Micah, y más chiquito. Pero me emociona cuando ellos hablan conmigo.
¿no les causaría alegría si un hijo apartado de su casa, de su hogar, un hijo que a lo mejor está lejos de ustedes y de repente les llama por teléfono? ¿No nos emociona cuando padres, un adolescente o un joven adulto que son sus hijos, se acerca a hablar con ustedes de temas serios de la vida? Así es Dios. Dios espera que nosotros tengamos charlas con Él. Si dices, es que no sé orar, no sé cómo acercarme a Dios. Acércate a Dios como si tú te acercaras a tu mamá o a tu papá. Habla con Dios de la misma forma. Y Dios se emociona al escuchar la voz de uno de sus hijos. Dios nos recibe, dice, con lazos de amor. Dios nos persuade. Dios quiere que lo sigamos. Dios está siempre buscándonos. Y Dios nos da la bienvenida en la condición en que estemos. Porque ninguno de nosotros fue o será perfecto. Pero sí en el proceso, cuando hablo de esa palabra de perfección, estoy hablando de un proceso de maduración. Un día fuimos malos, pero al paso del tiempo entenderemos la bondad y el amor de Dios, y a través de este entendimiento comenzaremos a generar cambios en nuestro corazón. Y está bien, tenemos oportunidad hasta el último día de nuestra vida. Terminándose nuestra vida terrenal, no importa cuántas misas quieren hacerte, esas misas no te van a salvar ni te van a librar del juicio eterno. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, vale y cuenta mientras estamos vivos. Amén. Dice entonces, os he hablado de estas cosas en figuras, pero viene la hora cuando ya no hablaré más en figuras, sino claramente les anunciaré acerca del Padre. O sea, las parábolas, las metáforas, como específicamente la metáfora de la mamá que da luz al hijo, y que ahora Dios lo hace, Jesús lo hace para enseñarnos esa verdad de la transformación del dolor al gozo. Y en poco tiempo, en unas cuantas horas, ya Jesús estaba a punto de culminar el gran evento que causaría ese terrible sufrimiento, pero al mismo tiempo, en otro poquito más, resucitaría trayendo y reviviendo nuevamente toda esperanza de sus discípulos. Dice, en aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo os ama, porque ustedes me habían amado y habían creído que yo he salido de la presencia del Padre. Esa comunicación directa nosotros la sustentamos a través del Padre, pero también a través del Hijo. Y el que nos guía es su Espíritu, que procede del uno y del otro. En este último pasaje que acabo de leer, la Biblia nos enseña estos puntos: que el Espíritu ora por los creyentes. Saben que cuando no sabemos orar, el Espíritu intercede con gestos o gemidos indescriptibles. El Hijo intercede por nosotros, y los creyentes podemos acercarnos al Padre justificados, no por quienes somos, pero por la redención del Hijo de Dios. Entonces, nosotros ahora podemos entender todo esto porque ya vivimos en esta nueva dispensación, en esta nueva era, la era en que es más fácil acercarse a Dios. Lo he dicho en repetidas ocasiones, si en nuestros días todavía fuera la misma religión de hace 2000 años, nosotros siendo gentiles tendríamos que estar escuchando
el mensaje del día de hoy, allá en lo más lejos del estacionamiento de la iglesia. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5 secciones. Estuviéramos en lo más apartado de la quinta sección. Así era hace 2000 años. Pero una vez que Cristo suspiró y dio su espíritu, entonces el velo que separaba al pueblo de Dios fue roto, para que ahora cualquiera de nosotros podamos acercarnos por el gran sacrificio del sumo sacerdote directamente a Dios. Cuando a uno de ustedes se ha invadido por pensamientos de indignidad, de decir que por sus obras, sus pensamientos, sus sentimientos no son acreedores del amor de Dios, eso es una mentira. Todos podemos acercarnos directamente al amor de Dios. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Amén. Entonces, Jesús ha tomado ese rol de sumo sacerdote y Jesús ha cambiado la dinámica de cómo se vive y cómo se relaciona con el Padre. Su resurrección vino a cambiar todo lo conocido por el ser humano. Hay 4 cláusulas de la biografía de Jesús. Al decir que Jesús salió del Padre, quiere decir que Jesús tenía una preexistencia. Al decir que Jesús vino a este mundo, quiso decir que Jesús se encarnó. Y al decir que Jesús iba a dejar este mundo, estaba hablando de su muerte. Y finalmente el retorno a su Padre significa su ascensión. Jesús existió, se encarnó, murió, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Jesús era, Jesús es, Jesús será. Y la afirmación de todo esto es que el tiempo perfecto ha llegado. El tiempo perfecto llegó cuando suscitó todo esto, pero al mismo tiempo, el tiempo perfecto para Dios y tú es ahora. Es un tiempo presente continuo. Desde el momento en que Cristo venció la muerte, desde ese momento, es un tiempo perfecto para que Dios convierta tu dolor y aflicción en gozo y alegría. Es un tiempo perfecto para que toda desesperanza, tristeza, desilusión, traición, Dios la transforma en gozo, alegría, en amor. Es el tiempo perfecto. No esperes a que un día que te cases, no esperes a un día que te jubiles, no esperes un día cuando sea perfecto, un día que sea mejor, porque ese día nunca va a llegar. El día y el tiempo es hoy, es ahorita. Este es el tiempo cuando Dios te está llamando. Este es el tiempo del cambio, este es el tiempo de la transformación, este es el tiempo de la justificación. Este es el tiempo que Dios te está llamando. No esperes a que las circunstancias externas se alineen a tu pensamiento, porque la vida siempre pareciese que está en contra. Voy al trabajo y salí tarde, ¿y qué es lo que va a pasar? Todas las luces en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. Entonces yo lo siento que el mundo está en contra de mí. Quiero dejar el alcohol y voy allá, y 2 caguamas voy allá, y 2 victorias voy allá, y la tentación sigue. Quiero cambiar mi vida y me empiezan a hablar los examantes, las examantes, por ese sitio del Facebook o algo así, ¿cómo se llama? Entonces, el tiempo de la transformación comienza en el día que tú y yo decidamos ser parte de esa transformación, y que no tiene que esperar hasta el día en que tu rostro se llene de arrugas y tu pelo de canas.
Ese día puede ser hoy, si tú así lo deseas. No importa que tengas 12, 13 años, no importa que tengas 30 o 50. Para Dios esas son cosas irrelevantes. Para Dios